los cristianos celebramos, porque a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, nosotros conocemos cómo es Dios, cómo es Jesucristo, y conocemos lo que Jesucristo y Dios quiere para con la humanidad. Bueno, así dejo en esta tarde a nuestro hermano Juan, que él va a ser el expositor de la palabra. Bien, Dios les bendiga. Es una alegría, un gozo estar aquí nuevamente, ya que predicar la palabra es una semilla que sembramos, porque sabemos que hay tanta necesidad, hay tantas personas que aún no han llegado a los pies de Jesucristo. Pues yo creo que cada vez que se predica, algo Dios hace con cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios no es solo para los que aún no están, sino que para todos los que estamos en la iglesia y fuera de la iglesia. Y vemos que Dios es precioso, es tan amoroso con nosotros, tan especial con nosotros, que Él nos da oportunidad, y muchas veces nosotros somos malagradecidos con el Señor. Y yo en esta preciosa tarde, pues con la ayuda del Señor, quiero hablar acerca de lo que es la Biblia, lo importante que es la Biblia, los beneficios que hay en la Biblia. Y vemos que esto vamos a darle inicio a este precioso tema en Santiago 1:18, donde lo leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él da su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero orar en este momento para que sea Dios dirigiendo, que sea Dios hablándonos, que sea Dios tomando el control en esta tarde. Soberano Dios y Padre que estás en el trono de gloria, te doy gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has permitido, Señor. Ya hemos trabajado para nosotros, Padre amado, por eso te doy gracias, Señor. Gracias por este día más, Señor, que tú nos diste, Señor. Ahora, mi Dios, pongo en sus manos, Señor, este momento, Señor, este momento especial, Padre amado, que hemos dedicado, Señor, para predicar su palabra, Señor. Y en esta hora yo me presento ante ti, Señor, que sea usted perdonando, Señor, toda contaminación, todo aquello, Señor, que haya cometido, Señor, que a ti no te agrade, Señor, que tú limpies, Señor. En el nombre de Jesús, yo pongo en sus manos, Señor, esta reflexión, Padre amado, que se va a llevar en este precioso programa, Padre amado. En el nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú nos aconsejes, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, como les decía, el tema que traigo es sobre lo que es la Biblia. Vemos que la Biblia es un libro tan importante, tan poderoso, y es un libro que, según es el libro más vendido a nivel mundial. Y vemos que no es tanto por lo comercial, sino por las herramientas que hay, por las grandes promesas poderosas que hay en este santo libro. Vemos que acá en la Biblia nosotros encontramos diferentes palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Digo diferentes palabras porque cada quien se encuentra con diferentes problemas, diferentes situaciones, porque sería como bastante que todo el mundo se encontrara en el mismo problema. Pero vemos que Dios es perfecto y comienza Dios a hablarnos a través de una palabra. Vemos que muchas veces con un solo versículo Dios nos habla, Dios nos doblega nuestro corazón, quebranta todo lo que nosotros quizás nosotros miramos imposible, pero con una palabra que nosotros leamos en la Biblia vemos que hay una respuesta inmediata, sin necesidad de buscar la ayuda de una persona, porque muchas veces eso es lo que pasa, que buscamos la ayuda donde no es. Y vemos que en este libro nosotros podemos encontrar una palabra verdadera, una palabra que nos ayuda
y es una palabra que nunca va a ser cambiada. Y quiero que hermano Jairo me busque en la Biblia Lucas 11:28, y ahí vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Nosotros nos damos cuenta que cada vez que nosotros leemos la palabra, nosotros nos alimentamos de esta palabra. Es como cuando nosotros estamos débiles y nos inyectamos una vitamina. Amén. Y dice la palabra de Dios en Lucas 11:28. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, mis queridos amigos y hermanos de canal, televidentes de Canal 14, bienaventurados, los veces benditos, los que oyen la palabra, los que oyen y la guardan. No solo los que oyen, porque muchos oyen pero no la guardan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo la guardo en mi corazón, que si yo la retengo, yo la pongo por práctica, voy a ser bienaventurado. Y como decía hermano Juan, la Biblia es la palabra de Dios, la sagrada escritura del cristianismo. Esta Biblia, podemos decir así, es la brújula para que la persona, el cristiano que la lea, se pueda dirigir en un camino correcto. Es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, o sea que Dios es el autor de este libro. Me gustó algo que dijo el pastor el domingo antepasado, que dijo que podemos leer un montón de libros que se puedan hallar fácilmente, pero el único autor que está cuando nosotros leemos es la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Dios está presente con nosotros. Entonces la Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios, es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. La Biblia, por eso dice, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque es el manual que nos va a ayudar cada día a dirigirnos, a presentarnos delante de Dios correctamente. Este es el manual y tenemos que leerlo. Muchas veces nosotros compramos electrodomésticos, compramos cosas así electrónicas y los manuales los botamos. Y cuando se nos daña cualquier cosa, ahí andamos inventando qué hacer. No, el manual, me supongo yo que el que creó eso lo hizo con un propósito. Así es la Biblia. Dios nos creó a nosotros y este es el manual para que nosotros nos guiemos. Este es el manual. Cada libro en la Biblia tiene un propósito y Dios usa distintas formas para comunicar verdaderamente sobre él y su propósito para la humanidad. Cada libro tiene el propósito. Dios no creó este libro porque lo quiso crear. No, Dios lo creó porque sabía la creación que él había hecho. Sabía que él tenía que dejar este manual para que nosotros nos guiáramos, para que nosotros viviéramos una vida santa, pura, ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que guardarla en nuestros corazones, tenemos que cuidar esta palabra de Dios. ¿Verdad, hermano Juan? Así es, hermano. Es algo tan importante, y dice segunda de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Se ha dado muchos casos, ¿verdad? Tal vez muchas personas han dado testimonio que al inicio les da pena, les da cuando los ven con una Biblia, cuando están iniciando, pero vemos que dice la Biblia que no hay que avergonzarnos, porque este libro, como les decía, es un libro que nos ayuda, que nos edifica, o sea, no es el libro, sino que es la palabra de Dios. Amén. Y vemos que es tan importante leer la palabra de Dios, pero también vivir la palabra de Dios, porque ¿de qué me sirve a mí leer la Biblia si no estoy edificándome, no estoy viviendo conforme a lo que Dios me está diciendo en lo que es lo que Dios quiere que yo sea? Porque si Dios a mí me dice que no haga tal cosa y yo la hago, estoy
echando como de menos lo que Dios me está diciendo. Estoy como pasándome por encima de los consejos que Dios nos da en la Sagrada Escritura. Y algo tan importante cuando nosotros iniciamos la vida cristiana y nosotros buscamos la ayuda, cuando nosotros buscamos la ayuda de alguien que sabe tal vez bastante tiempo, bastante de la Biblia, y nosotros primeramente le decimos lo que nosotros estamos necesitando de leer en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en algunas personas, según se hacen metas de leer toda la Biblia, y el sentido no es ese. La cosa es de leer lo que Dios quiere que yo lea, porque de qué me sirve leer todo el libro si yo no voy tal vez no voy a entender, porque si yo tal vez me leo un capítulo, pero de todo ese capítulo yo no estoy, tal vez no le entendí, tal vez no, solo lo leí por leerlo. Y a mí muchas veces me ha pasado que tal vez estoy cansado, tal vez con situaciones, con pensamientos, preocupaciones, y muchas veces con un solo versículo siento que Dios me da una respuesta, siento que Dios como que me libera todas las cargas que hay en mí. Y vemos que es por eso que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, porque la respuesta viene de Dios, siempre confiando, siempre respetando los mandamientos de Dios, viviendo esta poderosa palabra. Y algo tan importante es cuando nosotros nos atesoramos de cada palabra que Dios nos regala cada día, porque cada día que Dios nos regala es una palabra nueva para nosotros, es una palabra que nosotros tenemos que vivirla, porque hay tantos versículos, tantos capítulos en la Biblia, y verdaderamente muchas veces nosotros tenemos menos tiempo para leer la Biblia, pero hay más tiempo para otros quehaceres. Y vemos que eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros descuidamos esa parte, y vemos que cuando nosotros leemos, cuando nosotros nos reempapamos con la palabra de Dios, Dios comienza a derramar tantas cosas. Como les decía al inicio, en este libro hay por decirlo así, una serie de bendiciones. Porque en primer lugar, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios comienza a derramar la sabiduría. Porque yo al inicio yo decía, ¿cómo iniciar a leer la Biblia? Y entonces yo comencé leyendo la Biblia desde Génesis, y entonces yo me hice esta meta, y entonces yo decía, pero yo no le estoy entendiendo, y entonces yo decía, ¿por qué mejor no leerla? Me decía un hermano, capítulo por intercambiado, un día en un libro, otro día en otro, entonces así fui cambiando. Entonces vemos que Dios comienza a hablarnos así, de esa forma, pero también nosotros tenemos que ver la parte importante de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros no vamos a hacer no vamos a hacerlo el dar el tiempo el tiempo para decir, yo quiero leer la Biblia, pero solo por leerla, como les decía, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como seres humanos agarramos la Biblia como quien agarra un periódico. Así es. O agarra la Biblia como quien agarra cualquier libro. Y la Biblia no se tiene que tomar así, porque la Biblia son consejos. Amén. Son enseñanzas que Dios nos ha dado en este manual. O sea, la Biblia, como les dije al principio, fue por un propósito que Dios la hizo. La Biblia trae grandes cosas que el ser humano tiene que leer, aprender a leer, porque como decía usted, hermano Juan, muchas veces nosotros agarramos la Biblia, que la Biblia lo voy a leer en tanto tiempo, y comienzo a leer, me tiro el primer Génesis en 3 días,
No, y la Biblia muchas veces no es, no se tiene que leer así de esa manera, sino leamos un capítulo, un versículo, analicémoslo y que Dios sea dirigiéndonos. Amén. Para que entendamos qué es lo que Dios nos quiere dar a entender ahí. Amén. Porque vemos aquí, ¿verdad? Dice que en la Biblia hay autoridad divina. ¿Y cómo vamos a entender esa autoridad divina? Dice el cristiano, dice la iglesia, un nuevo creyente toma la enseñanza bíblica y la aplica en su vida, como usted decía. ¿De qué me sirve leerla y leerla y leerla y leerla y no ponerla por práctica? De nada me sirve eso. O como mucha gente ahorita, si vamos a varias casas de gente que no son cristianas, tienen la Biblia como un amuleto. O sea, si, como decía usted, el libro por sí solo no hace nada, pero la palabra que está escrita aquí es poderosa. Amén. Entonces tenemos que leerla para entender el poder que hay en ella. Así es. Amén. Pero vemos y vamos a casa, hay Biblias que hasta las hojas ya están amarillas. ¿Por qué? Porque la ponen como un amuleto ahí en el Salmo 91. Y no, si vemos, el mismo diablo se sabe la Biblia. Pero Jesucristo también se la citó, pero con poder, con autoridad. De esa autoridad es lo que la tenemos que empapar nosotros. Dice, la aplicación a la vida, no porque las consideremos bien o de buen provecho, sino porque son enseñanzas e instrucciones que vienen directamente de Dios. El cristiano, o sea, los cristianos, los que hemos reconocido a Jesucristo, ponemos la fe de nosotros en las verdades bíblicas, porque entienden que son reveladas de Dios. O sea, cuando nosotros leemos, analizamos, interpretamos la Biblia, ahí nosotros nos damos cuenta el poder, las maravillas y las verdades que hay. Entonces ahí es donde cuando nosotros creemos de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, no como dicen los científicos que venimos de los monos, ¿verdad? Vemos y analizamos, por eso dice la palabra de Dios que esta palabra fue revelada a aquella gente que vino a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esta palabra es espiritual, fue revelada a lo espiritual, no a la carne. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que cada vez nosotros encontramos cosas nuevas, encontramos tantas cosas que nosotros podemos decir. La palabra de Dios es poderosa y nosotros lo hemos visto, lo hemos creído y lo seguimos creyendo, porque cada vez que nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es como un espejo. Usted sabe que cuando nosotros nos enfocamos en lo que es, por decirlo así, en este ejemplo, como es un espejo, es un ejemplo intachable, y vemos que uno de los ejemplos poderosos es Jesucristo. Jesucristo fue un personaje que dio la vida por nosotros, Él murió por nosotros, y es ahí donde nosotros pues tomamos estas herramientas, y como es, cada vez que nosotros nos enfocamos en la palabra, hallamos herramientas, hallamos fuerzas del Espíritu Santo, hallamos sabiduría, hallamos tanta cosa que nos ayuda a nosotros en la vida espiritual. Y vemos que qué interesante, qué bonito es cuando nosotros andamos evangelizando, y muchas veces nosotros podemos decir, tal persona no me escuchó, no me entendió, pero nosotros no sabemos que el que convence es el Espíritu Santo. O sea, en el momento donde quizás nosotros podemos pensar que la persona es dura, que la persona no quiere nada con Dios, pero sabemos que el que todo lo puede, quebranta todo corazón duro, y vemos que la palabra de Dios, por eso es importante aplicarla, porque sabemos que si la palabra de Dios no la leemos, no la aplicamos, Dios no se glorifica, no conquista esas personas
que no están todavía en lo que es en el redil de la salvación. Y qué importante es cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, cuando nosotros vemos que Dios está en el asunto, porque yo he visto casos de personas que han criticado, han dicho cosas groseras del Evangelio, de la palabra de Dios, pero vemos que al final Dios quebranta, Dios totalmente cambia el pensamiento de esas personas, y esas personas son las que llegan más pronto al camino del Evangelio. Y es por eso que la palabra de Dios es tan importante llevarla, leerla, estudiarla a cada momento, porque si no la leemos, como les decía, nadie va a entender la palabra de Dios, porque, ¿verdad? Ahorita el que diga que no ha escuchado la palabra de Dios, pues sería mentiroso, porque se ha predicado por radio, por televisión, por visitas casa a casa, por visitas personales, y vemos que nadie puede decir que no se le ha aplicado la palabra. Amén. Así es, vemos que ahorita a todo el mundo se le ha predicado la palabra de Dios. Y dice, la base de esta autoridad, o sea, la autoridad que Dios da es Dios mismo. Por esta razón la Biblia puede ser usada para verificar el propósito de Dios para el individuo y para el mundo en general. Si es cierto, pues cada palabra, idea, concepto, teoría, hecho, etcétera, contradice la Biblia, no viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: maldito el que le ponga y le quite la palabra de Dios. Damos un saludo a un televidente, Canal 14, yo creo que es Tino Calderón. Él me dice que le explique Efesios 6:4. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Muchas veces como padres nosotros le fallamos a nuestros hijos. Muchas veces como padres nosotros estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos vayan por el camino correcto, cuando nosotros como no estamos dando buenos ejemplos. Por eso dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios también me dice que nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, pero muchas veces como padres estamos dando que desear, no estamos criando bien a nuestros hijos. Por eso la palabra de Dios dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos, como no miran buenos ejemplos de nosotros, son malcriados. Podamos decir, entran en ira contra sus padres. Como padres nosotros provocamos esa ira. No les damos mucho amor. No les damos cariño a ellos. Somos padres simples, somos padres apáticos con ellos. Somos padres que no reflejamos que verdaderamente los amamos como Cristo nos ama a nosotros, como Dios nos ama a nosotros. O sea que la palabra de Dios, tanto a hijos y a padres, nos habla que nosotros tenemos una responsabilidad como padres. Nosotros como padres, no es solo porque ya traemos a un hijo, ya estuvo, no. Cuando nosotros traemos a un hijo, hay una gran responsabilidad de instruir al niño, de enseñarle al niño cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Muchas veces, como les dije, somos malos ejemplos y queremos que nuestros hijos sean buenos ejemplos. Ahí es cuando el hijo entra en esa ira y le dice: pero ¿cómo usted es así? ¿Y cómo quiere que yo sea así? Voy a poner un ejemplo. Si un padre fuma o bebe, ¿cómo le va a decir a su hijo que no fume ni bebe? Si cuando el hijo, su padre le dice: mira, si te miro con un cigarro o con una botella y vas a ver, lo primero que le va a decir su hijo es: ¿y cómo usted fuma? ¿Y cómo usted bebe? ¿Ah? Esa es la ira de los hijos. Porque si como padres estamos dando que desear, ¿por qué vamos a reclamarle algo así a nuestros hijos? ¿Por qué vamos a decirle que nuestros hijos se comporten de esta manera si nosotros no nos estamos comportando de la manera que Dios quiere con nosotros?
Pongámoslos a analizar. Muchas veces queremos que nuestros hijos se comporten bien y nosotros, delante de los ojos de Dios, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Y cómo podemos descubrir eso? A través de las palabras, a través de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, que si usted tiene alguna duda, mande a preguntar así como preguntó Tino. Dios le bendiga y que sea Dios tocando su corazón para que un día él pueda venir a los caminos de Dios y él pueda entender las maravillas que Dios tiene para esa persona, las maravillas que Dios tiene para él, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué te quiero dar a entender? Que si todavía no estás en los rediles de Dios, Dios te ama, pero aborrece lo que tú haces. ¿Y cómo vamos a entender eso? Leyendo la palabra de Dios. Por eso les dije yo, maldito el hombre que le ponga y que le quite. Este no es un simple libro. No es como esos otros libros que usted le puede arrancar la página o puede adulterar eso. No, este libro no. Maldito el que le ponga y le quite a esta palabra. La base de esta autoridad es Dios mismo. La autoridad principal, el autor principal de este libro es Dios. Es Dios. Cada palabra escrita fue inspirada por Él. La palabra inspiración viene del latín, que quiere decir respiración. O sea que Dios respiró esta palabra a aquellos siervos que la escribieron. ¿Verdad? Yo creo que le expliqué bien a Faustino lo que quiere dar a entender la palabra de Dios en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo, dice, en disciplina, amonestación del Señor. Disciplina, amonestación del Señor, porque como padres nosotros tenemos unas disciplinas muy graves. Castigamos a nuestros hijos demasiado fuerte. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay que pegarle con varita, dice. Con varita al hijo. Hay que disciplinarlo, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos se crían a como ellos quieren. A como ellos quieren. Si nosotros le pusiéramos la palabra de Dios desde pequeño, ese arbolito, esa semilla, mire, va a crecer bien rectecito. Porque cuando un árbol ya es viejo y está desviado, es difícil enderezarlo. Es difícil, o sea que los padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. No es solo de traer vidas humanas a este mundo. No es solo de decir tengo tantos hijos. No, hay una gran responsabilidad. Así nos dice la Biblia, hermano Juan. Amén, amén. Qué bueno, ¿verdad? Que cada vez, como estábamos hablando, los consejos de la Biblia, los consejos que Dios nos da. Y qué bueno, ¿verdad? Es instruir a nuestros hijos desde pequeñitos, porque dice la palabra de Dios que ellos cuando estén grandes no se apartarán. Así es. Y esto, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que hacerlo, siempre con la palabra, exhortándonos a ellos, porque es necesario desde pequeños aplicarles la palabra, hablarles con lo que la palabra nos dice, porque nosotros tenemos, como dice hermano Jairo, la responsabilidad, y es ahí lo que la palabra, ¿verdad?, nos habla, el poder de la palabra. Así es. Y dice acá en Efesios 6:17, siguiendo a el tema que estamos debatiendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios sigue siendo, ¿verdad?, otro punto, ¿verdad?, importante, como es la espada del Espíritu Santo. Vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da el discernimiento, ¿verdad?, que tal vez muchas veces no entendemos una palabra, una lectura, un versículo, y vemos que es ahí donde Dios
ha derramado el Espíritu Santo para que nosotros cada vez que necesitemos de la ayuda del Espíritu Santo tengamos esta parte importante como es el discernimiento de la palabra. Y qué importante es, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos en lo que es la parte de la salvación, que muchas veces estamos aplicando algún versículo, tal vez la persona no lo entiende, pero el Espíritu está tocando a esa persona. Y muchas veces, ¿verdad?, me ha tocado leer versículos en la Biblia, así de repente abro la Biblia porque tal vez algo ligero, y tal vez a mí me han dicho, fíjense que esa palabra me dice, es para mí. Yo recuerdo que hace poco le leí un versículo a una hermana. Yo no sé, muchas veces decimos que no lo entendemos, pero las cosas las hace Dios. Sí. Una hermana me dice, leí pues el versículo y me dice, fíjese, me dice que ahorita no recuerdo el versículo, pero la palabra se refería con respecto al corazón. Y esa hermana pues se puso me dijo pues que ella había sentido que esa palabra era para ella y ella la había recibido. Pues yo me quedé sorprendido porque dije yo, algo que lo tomé así de simple vista, abrí la Biblia y o sea, no lo estudié, solo lo leí. Para mí yo no entendí, pero ella sí lo entendió, porque yo lo leí porque era un versículo algo ligero pues que me surgió en ese momento. Pero vemos lo que hace el Espíritu Santo, que toma el control de el momento oportuno y la situación que la persona está pasando. No sé si hermano Jairo... Es que eso es lo mejor, porque Dios es el que lo sabe todo, Dios es el que lo escudriña, Dios sabe qué es lo que estamos pasando nosotros. Y muchas veces la palabra de Dios marca a aquella persona. Vamos a ver, dice, esta es la mejor forma de entender porque las escrituras bíblicas son sagradas, pues es como si vinieran del mismo respirar o soplo de Dios. Así dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, usted leyó el versículo no era para usted tal vez, sino que era para cada persona. Muchas veces venimos a los cultos y está aquel predicador predicando a muchas personas, les marcó esa palabra y dice, esa palabra era para mí. Venía desalentada, venía derrotada, pero hoy me voy en victoria. Por eso dice la palabra de Dios en lo que usted leyó, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra es la espada de doble filo, dice, que penetra hasta quebrantar las tuétanos, dice. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tal vez estamos angustiados, porque me ha pasado a mí también. Tal vez estoy preocupado y todo, y me voy a la Biblia y miro una palabra. Me ha pasado a mí que he venido de la casa tal vez necesitado y tú un hermano predicando ahí y como que el hermano sabía de lo que yo estaba pasando. Pero yo sé que no es él, yo sé que es Dios, porque de 200 y pico de hermanos que vemos en iglesia, 300 y pico, casi 400 hermanos que vemos en iglesia, Dios sabe de lo que estamos necesitando. Dios sabe de lo que nosotros queremos saber y entender de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no sé si le ha pasado a usted, nos dicen, bueno, hermano, va a predicar tal día, y estamos hojeando la Biblia, y la palabra de Dios es inspirada por Él. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es bendecida, es riquísima. Pero hay versículos que a uno le siente sabor a esa palabra y dice, aquí voy a predicar.
y uno no sabe que por qué. Verdad, aquí nos está sintonizando Faustino Calderón. Yo creo que es él, ¿verdad? Faustino Calderón. Dice que está en Alemania. Y dice, gracias Jairo por la explicación. Seguiré pendiente de las transmisiones que hagan. Quiero preguntar sobre otro versículo, pero será para la próxima. Estoy en Alemania. Aquí son casi las 2 de la mañana. Imagínense, damos gracias a Dios porque no estamos haciendo el trabajo en vano. Estamos haciendo algo bien para Dios, porque son personas que lo están viendo a través de Facebook. Son personas que tienen esa sed, tienen esa hambre de buscar de Dios. Y ellos tienen curiosidad de la palabra de Dios. Tienen necesidad de que nosotros le demos una explicación. Y nosotros no podemos rehusarnos a decir, no, yo no puedo explicar esto. No, si se nos da la oportunidad de explicar, tenemos que dar ese espacio al hermano. ¿Y cómo vamos a entender la palabra de Dios? Leyéndola, diciéndole a Dios, Señor, dame discernimiento de tu palabra. Y como les venía diciendo, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. A través de la palabra nosotros enseñamos. La pregunta que Tino me hizo, Efesios 6:4, es una palabra para enseñarle, para explicarle a él qué es lo que Dios quiere dar a entender a través de esa palabra. Que como padres, que como hombres, tenemos responsabilidad con nuestros hijos ante la sociedad y ante Dios. Tenemos grandes responsabilidades. ¿Por qué? Como les dije la vez pasada, Dios a quien creó primeramente fue al hombre. No fui a la mujer. Y como hombres que Dios nos creó por cabeza, estamos dando que desear. Porque si vamos a las iglesias, hay más mujeres que varones. Y Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué estás haciendo tú con tu familia? Por eso y de toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la justicia de Dios. Vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos corrige cuando nosotros andamos mal, pero es esta la palabra de Dios. Por eso vamos a celebrar el Día de la Biblia, porque a través de este manual nosotros hemos aprendido, nos han corregido y nos han enseñado el camino correcto. Nosotros andábamos en caminos equivocados. Entonces vinieron y nos corrigieron. No, este no es el camino es este. Si seguís este camino te va a llevar a la muerte, pero este camino te va a llevar a la vida eterna. Así, ¿verdad? Vamos a dejar un video musical para que, si tienen alguna pregunta de lo que hasta aquí se ha debatido con el hermano Juan y tienen alguna duda, podemos contestarla a través de la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a corregir. Aló. Llamen, ¿verdad? Llamen ahí salen los números de la línea de Canal 14. Nos pueden llamar también, nos pueden mandar mensajes a través de Facebook y así nosotros vamos a contestar. Así dejamos el video. A lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si has sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste
para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te salga bien. Procura no mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelo. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te salga bien. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te salga bien. La sangre de Cristo es vida. Precioso el video. Vemos que cómo Dios transforma a las personas, ¿verdad? Cómo Dios cambia a la gente. Saludamos a Tania María Gutiérrez Hernández, que los mira a través de Facebook, y ella manda saludos a todos, ¿verdad? A los que estamos aquí y a todos los hermanos en iglesia. La bendecimos en el nombre del Señor. Que Dios la bendiga donde ella está. Yo creo que está en España. Hasta allá la bendecimos. Allá está su hermana también, ahorita no me recuerdo su nombre. Allá está su hermana. Y sea Dios bendiciendo a cada persona que nos mire a través de Facebook. Ahí nos pueden mandar su saludito, pregunta, nos pueden llamar aquí a las líneas de Canal 14. El celular nos puede mandar su mensaje a través de Facebook. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primero hay que notar que toda esta de acuerdo sin importar el razonamiento que usa cuando interpretan la Biblia, que Dios es quien nos habla en ella. Dios, no nosotros, es Dios. Las posiciones sobre la inspiración divina incluyen inspiración mecánica. El Espíritu Santo se apodera de los autores, casi da forma hipnotizante y dictó todo lo que está escrito en la Biblia. O sea, que Dios tomó posesión de cada persona que escribió. Inspiración dinámica, la influencia del Espíritu Santo
instruyendo a los autores a que escribieran lo que habían vivido, visto, escuchado, con el propósito de conservar, enseñar y verdades divinas. Inspiración intuitiva, una inspiración natural. Las escrituras son resultado de la inspiración literal de los escritores, de la cual podemos sacar buenas enseñanzas, así como lo podemos hacer con el libro de filosofía. Lo que leemos en la Biblia es el resultado de una revelación, influenciada, inspiración o iluminación del Espíritu Santo. Por esta razón existen grandes variedades del estilo entre los libros. Por ejemplo, los libros proféticos, como Isaías, Daniel, Apocalipsis, detallan revelaciones del plan de Dios para el mundo. Si leemos estos libros, vamos a ver lo que está pasando ahorita en el mundo y cuándo fue inspirado la Biblia. Y están pasando ahorita en la actualidad, aunque muchos dicen que Apocalipsis es un libro histórico. Pero si leemos lo que va a pasar, leemos lo que le va a pasar a este mundo, ya se va a acontecer. Entonces no es un libro histórico. ¿Por qué? Porque la historia fue algo pasado. Y Dios aquí nos está hablando en la actualidad, en lo presente, en lo futuro y en lo pasado. También nos habla Dios a través de este libro, para que nosotros podamos entender lo que Dios tiene a través de esta Biblia, ¿verdad, hermano Juan? Amén, amén, así es. Y que yo aconsejo en esta tarde recibir la palabra, porque la palabra del Señor nos ayuda, porque así a través de la palabra vamos encontrando la salvación, vamos creciendo cada vez llenos de amor, llenos de fe, llenos de justicia de parte de Dios. Y es importante la palabra de Dios para cada uno de nosotros, en la familia, en el hogar, en nuestra vida personal, aún en la vida donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en los centros de estudio, en los hospitales, donde sea, la palabra de Dios es importante, porque ahí Dios está con nosotros, porque sabemos que toda petición que nosotros tenemos y estamos confiando en Dios, pues Dios va a dar la respuesta, y creemos que si nosotros le pedimos a Dios es porque estamos creyendo que Dios ya hizo lo que nosotros estamos pidiendo. Y ha sido una bendición, ha sido una alegría, un gozo a estar aquí haber llevado, ¿verdad?, esta reflexión, porque cada día nos ayuda, nos edifica, y cada vez aprendemos más de la palabra del Señor. Para terminar el tema, les voy a dar un versículo que es riquísimo. Bueno, la palabra de Dios en sí toda es sabrosa. Cuando venimos a los pies de Dios y las vendas de los ojos son quitadas y entendemos la verdad, nosotros miramos los errores que habíamos cometido. Y dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies de Dios, esta palabra nos enseña los errores que andábamos cometiendo. Y dice, y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque nos está alumbrando en el camino que vamos a emprender. Esta palabra es la que nos guía, la que nos enseña a dirigirnos en el camino de Dios. Esta palabra es la que nos dirige día a día y nos corrige si vamos bien o vamos mal. Pero busquemos a Dios, busquemos de corazón a Dios, porque Él es el que escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Él es el que nos va a examinar, Él es el que nos va a dirigir, nos va a guiar día a día, para que nosotros podamos entender. Este libro es maravilloso, este libro es grande, aquí hay bastante que leer, y la inspiración que Dios le da al hermano, a mí me la va a dar de otra manera,
¿Por qué? Porque Dios nos usa de diferentes maneras. Podemos tener el mismo versículo, pero la revelación que me la va a dar a mí, a Él se la va a dar de diferente modo. Yo he predicado aquí en la iglesia con un versículo. Otro hermano ha venido a predicar con el mismo versículo y ha hablado de otra cosa. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. De un versículo hay tanto que decir. ¿Y cuántos versículos hay en la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos capítulos hay en la Biblia? Y muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere dar en la palabra de Él, porque no la leemos, ni le pedimos sabiduría a Dios para entender la palabra de Dios. Bueno, ¿verdad? Vamos a entrar en unos minutos de oración para que sea Dios ayudándonos y fortaleciéndonos, y al final vamos a estar dando saludos si se reportan. Vamos a estar dando saludos así, hermano Juan, para que ore, porque ando un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Y se me puede secar y puedo comenzar a toser. Bien, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todo este momento tan especial, ya que predicar la palabra es lo más especial que nosotros podamos apreciar. Y damos gracias al Señor porque Él nos ha respaldado, nos ha ayudado, y esperamos, ¿verdad?, que usted se reporte, ya sea, como decía hermano Jairo, para su salud, quizás tenga peticiones, quizás tenga algo en que hoy Dios puede hacer el día en que Dios haga el milagro, dé su respuesta que usted está esperando. Y vemos que nosotros como hijos de Dios, como decíamos, nuestra fe es creer que Dios ya hizo lo que nosotros estamos esperando. Amén. Y iniciamos, ¿verdad?, dándole gracias al Señor. Buen Dios y Padre que estás en el trono de gloria, gracias le damos, Señor, por este momento, Señor, porque se ha predicado su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos respaldó. Gracias, Señor, porque nos dio la fuerza, Señor, la fortaleza, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ponemos en sus manos, Señor, que esta palabra, Señor, que fue predicada, que sea usted, Señor, tratando con cada uno de los que han escuchado esta reflexión, Señor, Padre Santo. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada, Señor, pero el Espíritu Santo, Señor, es el que convence, Padre. Por eso ponemos en sus manos, Señor, a cada persona, Señor, a cada televidente, Señor, a cada persona, Señor, que está pendiente de este programa, Señor. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ponemos en sus manos, Señor, que sea usted dando sabiduría, Señor, dando fuerza, Señor, porque sabemos, Padre, que estos tiempos tan difíciles, Padre, que el enemigo muchas veces se anda aprovechando, Señor. Ponemos en sus manos, Señor, que sea usted tomando el control de cada vida, Señor. Que sea usted, Padre amado, rescatando, Señor, aquel que ha caído, aquel que anda apartado, aquel que no quiere nada contigo, Señor. Lo ponemos en sus manos, Padre, porque sabemos que la palabra, Señor, que fue predicada en esta tarde, Señor, es una palabra, Señor, para todo aquel, Padre amado, que necesite de ti, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, este programa, Padre. Que sea usted, Padre, respaldando cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, con el poder de la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo ponemos, Señor. Estamos creyendo, Señor, que cosas grandes tú harás, Señor. Que cosas grandes, Señor, tú harás, Padre, porque tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Un Dios que todo lo puede, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo ponemos, Señor, en sus manos, Señor. Quizás hay personas, Señor, que están viendo este programa, Señor. Quizás están enfermos, quizás tienen problemas, Señor. Quizás no importa la situación, Padre, pero hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios de respuesta. Hay un Dios, Padre amado, que está velando por nosotros, Padre. Y en esta hora, Señor, ponemos en sus manos, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que tú les des la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que así podamos cada día, Señor, cada día entender su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos permitió un día más estar aquí con el programa Hombres de Valor. Pertenecemos a la Sociedad de Caballeros de la Iglesia Pentecostal MI. Este programa es
dirigido por los caballeros. Mi persona es el que va a estar enfrente, como les dije. Y que sea Dios bendiciendo a estos amigos, hermanos que nos ven por Facebook, por Canal 14. Damos un saludo, ¿verdad?, que a aquellas personas que nos sintonizaron por Facebook, a Marlon Gutiérrez, a Fautino y a Tania Gutiérrez. Bendecimos a esas personas y que sigan en sintonía, y cualquier duda que tengan pueden llamar, pueden mandar su texto a través de Facebook, y aquí con la ayuda de Dios vamos a dar respuesta a sus dudas, a sus incógnitas, porque a eso es que Dios nos ha mandado, a dar agua al sediento, a dar de comer al hambriento. ¿Y cuál es el hambre y cuál es la sed? De la palabra de Dios. Eso es la sed y el hambre. Hay mucha hambre y mucha sed en el mundo por entender qué es lo que Dios quiere para la humanidad, y muchas veces nosotros no estamos dando de esa agua de vida. Así que damos gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, porque Dios le ha placido que estemos hoy en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. Y se despide de ustedes su hermano, amigo Jairo Roberto Matute y Juan Gabriel Ponce Méndez. Será hasta el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal, Canal 14, señal de bendición.